Buen día, el tema de hoy es el sistema urogenital y lo presentaremos mi compañero Jesús Fernando Pérez Miranda y yo, María Estefanía Ávila Morales. Como pequeña introducción, pues el sistema urogenital son todos aquellos órganos que están implicados en la reproducción y elaboración de la orina, así como su eliminación. Por un lado, vamos a analizar dos sistemas. El primero es el urinario y el segundo el genital. Este sistema en conjunto se origina a partir del mesénquima intermedio. Y aquí podemos ver el lado derecho pues una imagen de este sistema en conjunto. Como ya lo habíamos dicho, pues su origen va a ser el mesénquima intermedio, que es el responsable de la formación de riñones, como los genitales internos y su conducto. Este ocurre durante el plegamento embrionario, se desplaza ventralmente perdiendo su conexión con las somitas. En la imagen del lado izquierdo podemos ver el que está circulado en color rojo, es el mesénquima intermedio, y pues aquí abajo, en la imagen inferior, pues podemos ver cómo durante el plegamiento embrionario, pues este mesénquima queda en la parte dorsal y pierde conexión con las somitas, y a cada lado, también otra cosa que hay que destacar es que a cada lado de la aorta va a aparecer la cresta urogenital. Eh, las, las letras que vemos en color verde son los reguladores que hacen posible este procedimiento. Algo que hay que destacar pues, es que del cordón nefrogénico va a provenir todo el sistema urinario, y de la cresta gonadal va a provenir todo el sistema genital. Y bueno, comenzando con el primer sistema, que es el urinario, ya que se desarrolla antes que todo el sistema genital, pues este va a estar compuesto de tres órganos principales. Tenemos los riñones, que se van a encargar de producir y eliminar la orina; los uréteres, que van a transportar dicha orina del riñón a la vejiga; la vejiga, que va a almacenar a la orina; y pues posteriormente la uretra, que va a conducir la orina desde la vejiga al exterior. Y bueno, comenzando con el primer órgano, que son los riñones. En el embrión pues vamos a presentar tres conjuntos, que son los pronefros, los mesonefros y el metanefros. Los pronefros pues se encuentran en una parte del embrión cervical. Estos son rudimentarios. Los mesonefros se encuentran a un nivel torácico y lumbar, y está desarrollado y funciona brevemente durante el periodo de la vida fetal. Y por último vamos a tener a los metanefros, que estos se encuentran en un nivel pélvico, y estos pues ya van a ser el primordio de los riñones permanentes. En la imagen del lado derecho superior pues podemos ver eh, los tres riñones en el embrión y sus orígenes. Por ejemplo, el pronefros pues proviene del mesodermo intermedio segmentado; el mesonefros proviene del mesodermo intermedio sin segmentar; y el metanefros proviene del mesodermo sin segmentar. Comenzando con el primer riñón, pues que es el pronefros. Esta es una estructura bilateral y, como ya lo habíamos dicho, pues es transitoria. Aparece a inicio de la cuarta semana. Tiene de 7 a 10 grupos celulares y estructuras tubulares, o lo que se conoce como conductos pronéfricos. Estos últimos, los conductos, van a correr caudalmente y se van a insertar en la cloaca. Cabe mencionar que pronefros pues no tiene una función específica en el embrión, por lo tanto pues se va a degenerar pronto. Pero los conductos pronéfricos van a ser utilizados por los siguientes riñones, que pues son los mesonefros.
Y bueno, pues ahora tenemos al mesonefros, que este va a aparecer al final de la cuarta semana y va a degenerar aproximadamente a la 12ª semana. Se encuentra en un sentido caudal al pronefros. En la imagen acá del lado derecho, pues podemos ver el pronefros en degeneración, y la parte de color rosa, pues respondería al mesonefros. Estos riñones, pues se podría decir, van a funcionar como de manera provisional por 4 semanas. Están formados por glomérulos de 10 a 50 por riñón y túbulos mesonévricos. Más adelante vamos a ver en qué consisten dichos glomérulos. Dichos túbulos se van a unir a los conductos mesonéfricos. Como ya lo habíamos dicho, pues serían los antiguos conductos pronéficos. Este último, los conductos mesonéfricos, se van a conectar a la cloaca. Y bueno, aquí vemos cómo se desarrolla un glomérulo. Pues tenemos que la vesícula mesonéfrica y el conducto mesonéfrico se van a unir para formar lo que conoceremos como el túbulo mesonéfrico, a la vez que se va formando una cápsula glomerular, y pues se va insertando a un conducto mesonéfrico. Y como podemos ver, esta estructura de color roja al centro es una aorta, y esta aorta va a arrojar una rama o un vaso glomerular, y se va a conectar por medio de la cápsula glomerular, y es en este punto pues donde se va a empezar a llevar la filtración de la sangre. Pues ya ahí se va a llevar la producción de orina, que se va a llevar al conducto mesonéfrico y de ahí posteriormente a la cloaca, y la orina pues se va a excretar a la cavidad amniótica, fusionándose con el líquido amniótico. Algunos derivados y restos vestigiales de las estructuras urogenitales embrionarias que sería importante destacar de los túbulos mesonéfricos y de los conductos mesonéfricos son el epóforo, el paróforo, los conductillos eferentes del testículo, el paradídimo, que pues más adelante estos dos los vamos a ver en aparato genital. Y por la otra parte del conducto mesonéfricos, pues vamos a tener al apéndice vesicular, el conducto del epóforo, el conducto longitudinal, o de Gardner, y por el otro, pues vamos a tener el apéndice del epidídimo, el conducto del epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la glándula seminal. Aquí se me olvidó, pero el del lado derecho, el más derecho, pues corresponde a los conductillos o glándulas del aparato genital del hombre, y el que está del lado izquierdo corresponde al aparato genital de la mujer. Y bueno, por último, pues vamos a tener a los metanefros, que son, pues como ya lo habíamos mencionado, el primordio del riñón definitivo. Estos se van a desarrollar a la 5ª semana y se fusionan y entran en función, perdón, después de 4 semanas. El metanefros va a tener dos orígenes, uno a partir de la yema uretral, que surge del conducto mesonéfrico, y otro del blastema metanofrénico, que deriva de la parte caudal del cordón nefrogénico. Aquí en la imagen del lado derecho pues podemos observar el blastema metanéfrico, que es como que esa bolita roja, y la yema uretral pues ahí la vemos que está conectada pues al conducto mesonéfrico, es una extensión del conducto mesonéfrico, se podría decir. Y bueno, a medida que la yema uretral crece, pues se va a introducir en el blastema. Esto lo podemos ver en la imagen con letra B. Aquí lo podemos ver cómo la yema se introduce en el blastema metanofrénico. El tallo de la yema se va a convertir en el uréter, y las partes craneales se van a bifurcar para diferenciarse en túbulos colectores del metanefros. Aquí lo podemos empezar a ver, la bifurcación. Las 4 primeras generaciones van a formar lo que se conoce como los cálices mayores, y las otras 4 segundas generaciones van a formar lo que se conoce como cáliz menor. Aquí lo podemos ver en la imagen 6D,
Y en la imagen E, pues ya empezamos a ver un riñón un poco más desarrollado. Y bueno, ahora voy a hablar un poco de la nefrona, cómo se desarrolla la nefrona, que es pues el lugar donde va a suceder toda esta filtración de la sangre. El extremo caudal de cada túbulo colector arqueado induce a la formación de pequeñas vesículas metanéfricas, las cuales se convertirán en túbulos metanéfricos. Aquí en la imagen, pues estas vesículas son estos círculos rojos que podemos ver en la imagen de arriba, y pronto se van a convertir en túbulos metanéfricos, que pues son estos que no se alcanzan, bueno, sí se alcanzan a ver en la imagen, en la misma imagen B, son estos como que en forma de S que tienen aquí. Y bueno, los extremos proximales son invaginados por los glomérulos. Al túbulo metanéfrico va a ser invaginado por un glomérulo, como lo podemos ver en la imagen de aquí de abajo. Y los túbulos mesonéfricos se diferencian en túbulos contorneados proximales y distales. Esto lo podemos observar aquí en la imagen, de aquí también, de aquí de abajo. Por lo tanto, el asa de una nefrona más el glomérulo más la cápsula nos darían en sí lo que es pues la nefrona. Ahora bien, entre la semana 10 y 18 aumenta el número de glomérulos y se detiene aproximadamente hasta la semana 36. El feto a término pues va a tener una formación completa de nefronas aproximadamente de 200.000 a 2 millones de nefronas. Y pues dichas nefronas deben durar toda la vida, ya que no se pueden regenerar. Al principio los riñones están subdivididos en lóbulos, como lo podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Vemos un riñón lobulado. Pero poco a poco, dichos lóbulos van a desaparecer al primer año de vida extrauterina, debido al crecimiento de las nefronas. El crecimiento de los riñones se debe a que los túbulos contorneados principales se alargan y el tejido intersticial aumenta. Aquí se me olvidó mencionar que anteriormente pues los riñones son pues, pequeños, pero poco a poco se van a ir extendiendo en tamaño. Y pues su funcionalidad o la filtración va a iniciar alrededor de la novena semana de vida fetal. La maduración y el aumento de tasas de filtración se produce después del nacimiento. Y también, bueno, la posición de los riñones. Inicialmente, los riñones se sitúan muy próximos entre sí en la pelvis, por delante del hueso sacro. A medida que crece el abdomen y el pelvis, el riñón se reacomoda en el abdomen y se separa. Van a alcanzar su posición final cuando se termina el periodo fetal, que es decir, a cada lado de la columna vertebral. El hilio de cada riñón tiene una orientación ventral que cambia conforme la reubicación. A medida que los riñones se reubican, sufren una rotación medial de 90 grados, dejando al hilio en una porción anteromedial. Y finalmente, los riñones se localizan en el retroperitoneo, en la pared abdominal posterior, y entran en contacto con las glándulas suprarrenales. Aquí en una imagen más adelante lo vamos a explicar más a fondo. Ahora también pues vamos a hablar un poco de la irrigación, que inicialmente vamos a encontrar que las arterias renales van a estar relacionadas al riñón, que estas arterias pues son ramas de las arterias ilíacas comunes, pero después la aorta abdominal va, va a irrigar a este riñón por su extremo distal, y conforme ascienden los riñones o van cambiando de su posición, obtienen nuevas ramas de la aorta. Y al final, la arteria renal, al final ya que está todo esto, todos los riñones acomodados, pues va a generar ahora una arteria renal que procede de la aorta abdominal, siendo más larga y con una posición más alta a la del lado derecho. También es importante destacar que las ramas caudales que están al iniciar, al después y conforme asciende,
van involucionando y poco a poco pues van a desaparecer. Y pues aquí en esta imagen vemos más o menos lo que describimos de los riñones, cómo va haciendo su ascenso conforme van ascendiendo. Y también pues ahí vemos las arterias, pues como hemos mencionado, la arteria renal, que luego se va a conectar a la aorta. Posteriormente pues van a aparecer las arterias renales, y pues al final los riñones pues se van a entrar en contacto con la glándula suprarrenal, como lo podemos ver al final. Y bueno, ahora pues vamos a pasar con el desarrollo de la vejiga, que es como una introducción. Este esquema nos serviría como una pequeña introducción. Se comienza con la cloaca. La cloaca se va a dividir por el tabique urorectal en dos porciones. Una que es el seno urogenital y otro que es el conducto anorrectal. Para este estudio la que nos interesa es el seno urogenital, que se divide en tres porciones. La vesical, que forma la mayor parte de la vejiga y está en contacto con el alantoides. La pélvica, que se convierte en la uretra. En el cuello de la vejiga, la parte prostética de la uretra en masculinos y completa en femeninos. Y la fálica, que crece hacia el tubérculo genital. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, pues la vejiga se va a desarrollar principalmente a partir de la parte vesical del seno urogenital. Todo el epitelio tiene su origen en la parte vesical y la parte ventral de la cloaca. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues es la parte vesical, es una porción del seno urogenital. Las demás capas se van a originar a través del mesénquima esplácnico adyacente. En los lactantes y en los niños pequeños, la vejiga se localiza en el abdomen y poco a poco se va a introducir a la pelvis mayor a los 6 años de edad, pero se convertirá en un órgano pélvico hasta después de la pubertad. En la imagen de arriba pues podemos ver el seno urogenital dividido en sus tres porciones, y pues la porción vesical pues es la que más nos importa, porque pues va a ser el punto donde se va a desarrollar la vejiga. Bueno, conforme la vejiga aumenta de tamaño, los conductos mesonéfricos se incorporan a su pared dorsal, contribuyendo a formar el triángulo de la vejiga. Bueno, este triángulo en estas imágenes que puse en este diapositiva no se alcanza a ver, pero es una parte de la vejiga. Si se corta, un corte coronal, pues vamos a poder observar dicho triángulo de la vejiga, que es básicamente pues donde se conectan los conductos mesonéfricos. A medida que se absorben los conductos mesonéfricos, los uréteres se abren por separado en dirección superolateral hacia la vejiga. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo los conductos mesonéfricos se introducen a la vejiga y cómo poco a poco van saliendo o proteyendo los uréteres, que lo podemos ver en la imagen D. Son estos túbulos de color amarillo, y cómo poco a poco van aumentando de tamaño. También esto a causa pues del reacomodo de los riñones. En los niños, los orificios de los conductos se van a desplazar hasta quedar muy cerca entre ellos y se introducen en la parte prostática de la uretra para transformarse en conductos eyaculadores. En estas imágenes, de este lado, pues podemos ver cómo los conductos se van a insertar en la vejiga. Tanto el conducto mesonéfrico como el uréter pues van a ingresar a la vejiga, y pues en las niñas dicho conducto se va a degenerar, se va a atrofiar. Y bueno, ahora hablando de la uretra, pues el epitelio mayor de parte de la uretra masculina y de toda la femenina va a provenir del endodermo del seno urogenital.
Pues aquí pues sería destacar más en la parte masculina, que la parte distal de la uretra, el glande, va a crecer y se va a unir a la uretra esponjosa. Por tanto, su otro origen va a ser el ectodermo de superficie. En esta imagen pues podemos ver cómo sucede esa unión entre la uretra esponjosa y el cordón ectodérmico. Vemos cómo poco a poco se van uniendo hasta que pues se unen por completo y se forma y pues ya el, la uretra adquiere la luz para que la orina pueda salir a la superficie. El tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra de ambos sexos van a provenir del mesénquima esplácnico. Ahora pues vamos a hablar de las glándulas suprarrenales, que pues si bien las glándulas pues se van a conformar de una corteza y de una médula, además pues de tres zonas, que son la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. La glándula pues se va a encargar de liberar adrenalina y otras sustancias. La parte de la corteza de la glándula pues va a provenir del mesodermo de la cresta urogenital, y la médula pues va a provenir de las células de la cresta neural a través de una migración que más adelante en las siguientes diapositivas voy a explicárselos. Y bueno, como aquí lo habíamos dicho, pues el desarrollo embrionario de las glándulas va a ser de la corteza. Aparece en forma de un grupo de células mesenquimales entre la raíz del mesenterio dorsal y la gónada en desarrollo. Aquí en esta imagen más o menos podríamos situarnos dónde va a ser. La raíz del mesenterio, pues es esta unión, esta V que podemos ver al centro, y pues también podemos ver la gónada en desarrollo, que son los circulitos azules. Por tanto, más aproximadamente estaría en medio de estas dos zonas, eh, más o menos, sí, por ahí más o menos. Las células de la médula van a proceder de un ganglio simpático adyacente que deriva de las células de la cresta neural. Y ahora pues vamos a ver más a fondo cómo va a suceder el desarrollo de dicha glándula. Las células de la cresta van a formar una masa en el lado medial de la corteza. Dichas células se van a diferenciar en células secretoras. También van a aparecer células mesenquimales adicionales a partir del mesotelio, las cuales serán el primordio de la corteza permanente. La zona fasciculada va a provenir de una capa situada entre la corteza permanente y fetal, y la zona fasciculada y glomerulosa están presentes al nacimiento, y la zona reticular se va a identificar hasta después de los 3 años de vida. Las glándulas del feto son relativamente mayores, de 10 a 20 veces, que las de una persona común. E incluso se puede decir que son más grandes que los riñones. La médula mantiene un tamaño relativamente pequeño, pero poco a poco las glándulas, vamos a ver en una imagen cómo van a disminuir de su tamaño y la médula va a aumentar de su tamaño. Aquí está lo que les habíamos dicho, lo que les había dicho, que a las 6 semanas pues va a aparecer el primordio de la corteza embrionaria, se va a unir un grupo de células que van a provenir pues de la cresta neural. De la imagen C a la D pues va a ocurrir una encapsulación de dicha médula, y va a aparecer el primordio de la corteza, que es ese color como que más rosita, más fuerte. Ese es el primordio de la corteza. Y en la imagen F pues podemos observar la glándula de un recién nacido, que pues es grande, como lo habíamos explicado, y con una médula pequeña. Pero conforme vemos en la imagen G y H, vemos que la corteza embrionaria va a desaparecer y va a comenzar a disminuir de tamaño. Además ya se van a empezar a definir ahora sí las tres zonas anteriormente mencionadas, y va a ver un aumento en la médula, como ahí lo podemos ver.
Y bueno, pues esto sería todo por parte del sistema urinario y ahora pasaremos al desarrollo del sistema genital. Las gónadas son los órganos encargados de producir las células sexuales. Estas serían los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Estas células, estos órganos, perdón, tienen tres orígenes. El primero es el mesotelio que reviste la pared abdominal la pared abdominal posterior. El segundo es el mesénquima subyacente, que tiene origen mesodérmico. Y el tercero son las células germinales primordiales, que son las células sexuales indiferenciadas iniciales. Aquí podemos ver el principio de la migración y cómo siguen su camino, perdón, hacia las gónadas. Primero vamos a tener las gónadas indiferenciadas, que estas comenzarán a desarrollarse alrededor de la quinta semana, y este suceso se dará a la par del desarrollo del riñón primitivo en el mesotelio de la parte medial del mesonefros. La cresta gonadal va a surgir como una protrusión del mesotelio, pero también del mesénquima adyacente del mesonefros, que sería esta. Los cordones gonadales, por su parte, van a crecer en el mesénquima y van a comenzar como cordones epiteliales, aunque en esta imagen, pues los cordones aún no se alcanzan a ver. Aquí tenemos la cavidad peritoneal, tenemos la parte del glomérulo del mesonefros en desarrollo, tenemos el mesénquima, que se diferencia de la cresta gonadal porque aquí las células germinales primordiales van acumulándose y van creando una parte más morada. Durante esta etapa vamos a tener que la gónada tiene una corteza externa y una médula interna. En el caso de la dotación cromosómica XX, se diferencia a un ovario y la médula va a experimentar una regresión. En el caso de la dotación cromosómica XY, se van a diferenciar a testículos y la corteza se va a involucionar. Las células germinales primordiales van a ser grandes y esféricas. Van a poder identificarse 24 días después de la fecundación y van a estar entre las células endodérmicas de la vesícula umbilical. Van a ser cercanas al alantoides. Al momento en que la vesícula umbilical se va a incorporar al embrión, las células germinales primordiales migran por el mesenterio dorsal del intestino primitivo posterior hasta las crestas gonadales. Este suceso también se va a dar a la par del regreso del intestino a la cavidad abdominal. Durante la sexta semana van al mesénquima subyacente y se van a incorporar a los cordones gonadales. Esta migración va a estar regulada por los genes Stella, Fragilis y BMP4. Aquí tenemos lo que les decía, la migración que va desde la parte posterior del intestino, desde la parte anterior del intestino hacia la parte posterior, a la cresta gonadal. El fundamento cromosómico que ya mencionamos un poco anteriormente es que el cromosoma X o Y van a determinar el tipo de gónada en que se va a diferenciar, y estos van a tener el mismo efecto en los conductos genitales y en los genitales externos. En este caso va a ser el proceso interno y el proceso externo a la par. En el fenotipo masculino se va a requerir al cromosoma Y. El gen SRY va a codificar un factor determinante de los testículos, también conocido como TDF, y se va a localizar en el brazo corto del cromosoma Y. El mismo factor va a determinar los cordones gonadales en seminíferos, y los genes SOX9 y FGF9 van a estar implicados en su formación.
Por otra parte, para la séptima semana, la testosterona, la dihidrotestosterona y la hormona antimuleriana, o AMH, van a determinar la diferenciación sexual masculina normal. En el caso de la ausencia del cromosoma Y, se va a desarrollar el fenotipo femenino. En este caso va a haber la presencia de 2 cromosomas X. El desarrollo ovárico va a iniciar hacia la semana 12 con la ausencia del cromosoma Y. La diferenciación femenina en este caso no va a depender hormonalmente y también esta puede ocurrir en la ausencia de ovarios. Aquí podemos ver la sinus urogenital y cómo se va a diferenciar según sea el caso del cromosoma y también de las hormonas que interactúen. En este caso vale la pena apreciar la orientación que tienen, por ejemplo, los ovarios y los testículos, que posteriormente vamos a ver su descenso. En el desarrollo de los testículos, el factor determinante de estos induce a la condensación y también a la extensión de los cordones seminíferos que van a ir hacia la médula gonadal indiferenciada, en donde van a formar la red testicular, que es esta de acá. La hormona testicular AMH va a suprimir el desarrollo de los conductos paramesonéfricos. Estos se van a desarrollar en el caso de la mujer. Su producción se va a disminuir al llegar la pubertad y esta también se va a encargar de dar luz a los túbulos seminíferos. Dentro del desarrollo testicular, la túnica albugínea se va a formar y va a interrumpir al mismo tiempo la conexión que hay entre los cordones y el epitelio superficial. Va a ser una capa más gruesa, más diferenciada, y también al aumentar de tamaño, el testículo va a ser separado del mesonefros y va a quedar suspendido en el mesorquio. Los cordones, por su parte, se van a transformar a los túbulos seminíferos, a los túbulos rectos, y van a formar en conjunto la red testicular. Estos van a estar separados por el mesénquima, que posteriormente va a originar las células de Leydig. Estas van a segregar hormonas androgénicas, que serán la testosterona y la androstendiona. Los túbulos van a estar formados por las células de Sertoli y las células espermatogonias en una menor cantidad. Y aquí tenemos del lado izquierdo la diferenciación masculina. Tenemos al principio los cordones seminíferos, que después van a ir formando la red testicular con todos sus túbulos y que posteriormente van a albergar las espermatogonias. En los ovarios, por otra parte, van a tener un desarrollo más significativo después de la semana 10. Es un poquito más tardado que en el desarrollo de los testículos. En este caso, los conductos no van a ser prominentes y se extienden a la médula formando una red ovárica que va a terminar degenerándose hasta desaparecer. En este caso no serán requeridas. Los cordones corticales, por su parte, van a ir del epitelio de la superficie del ovario hasta el mesénquima subyacente. Y al aumentar del tamaño, las células germinales primordiales se van a incorporar a su interior. Aquí tenemos primero los cordones corticales. Y aquí vemos cómo se van degenerando, pero al mismo tiempo van albergando los primeros ovocitos y las células foliculares. Hacia la semana 16, los cordones van a fragmentarse y van a aparecer los folículos primordiales. Estos van a estar rodeados por células foliculares y cada uno va a contener una ovogonia. Aquí podemos ver apenas al folículo primordial. La capa más exterior van a ser los folículos primordiales y estas pequeñas manchitas que se ven aquí son las células foliculares. Como dato se tiene que al menos 2 millones de ovogonias van a permanecer en la mujer
y se van a convertir en ovocitos primarios. En el nacimiento, el epitelio del ovario se va a aplanar y va a formar una capa continua con el mesotelio peritoneal en el hilio ovárico. El epitelio se va a separar de los folículos por la túnica albuginea y al separarse el ovario del mesonefros va a quedar suspendido en el mesoovario. Bueno, ahora vamos a hablar de los conductos genitales, que pues estos se van a encontrar indiferenciados durante la semana quinta y sexta. Vamos a tener dos pares de conductos genitales al principio. El mesonefros, que pues es para, derivan de los conductos pronéfricos y pues son importantes en el desarrollo de los conductos genitales masculinos, y los conductos paramesonéfricos, que deriva de una invaginación longitudinal del epitelio en la superficie anterolateral de la cresta urogenital, y pues estos van a tener mayor relevancia en el desarrollo de los conductos femeninos. Y aquí podemos ver pues una imagen de el aparato genital indiferenciado, y vemos pues los conductos mesonéfricos son los que están de color gris, que también se les conoce como conductos de Wolf, y los conductos paramesonéfricos, que son los de color como rosa, que también se les conocen como conducto de Müller. Vamos a hablar un poco más ahora de los paramesonéfricos, porque pues ya del conducto mesonéfrico pues ya sabemos que pues van a provenir del mesonefros. Ya hablamos un poco de su desarrollo, pues ahora tocaría del paramesonéfrico. La región craneal de dicho conducto se abre hacia la cavidad abdominal, y en la región caudal se discurre en posición lateral al conducto mesonéfrico y luego lo cruza por delante para enlogarse en dirección caudomedial. Y podemos ver cómo, pues, en efecto, pues, cruza al conducto mesonéfrico y eh, pues, se va en una dirección ahora caudomedial, para posteriormente en la línea media encontrarse con su lado opuesto, con su otro conducto, con su homólogo, para fusionarse, formando lo que se va a conocer como el seno urogenital, donde se origina el tubérculo paramesonéfrico. Aquí lo podemos observar en la imagen del lado derecho. Y pues los conductos mesonéfricos drenan en el seno urogenital, que es la porción de color amarillo que podemos ver más abajo. Ahora vamos a ver pues bien el desarrollo de los conductos genitales, y también el del desarrollo de las glándulas genitales, pero del hombre, el sexo masculino. El testículo pues nos va a producir dos hormonas, principalmente la AMH, que se produce en las células de Sertoli. Estas se van a producir alrededor de la sexta y séptima semana, y esta va a inducir la regresión de los conductos paramesonéfricos, es decir, gracias a esta hormona se van a empezar a atrofiar los conductos paramesonéfricos. También pues en la testosterona se va a producir a partir de las células intersticiales en la octava semana, y esta pues va a estimular a los conductos mesonéfricos para formar los conductos genitales masculinos. La parte proximal de cada conducto mesonéfrico se enrolla, formando el epidídimo. El epidídimo es esa porción rosa que alcanzamos a ver aquí arribita, por arriba del testículo. Es toda esa porción de color rosa. Los túbulos mesonéfricos se van a convertir en algunos conductillos eferentes, que aquí pues, no se alcanza a apreciar muy bien, pero estos conductos están unidos al testículo. Dichos conductos se van a abrir en el conducto del epidídimo. Y distalmente al epidídimo, el conducto mesonéfrico se va a convertir en el conducto deferente. Y aquí pues lo podemos ver. El conducto deferente pues es la parte que le prosigue al epidídimo. Es esta como curvatura de color rosa que se alcanza a observar ahí. Ese sería el conducto deferente.
Y ahora pues vamos a pasar con las glándulas. La primera sería la glándula seminal, que va a aparecer como una evangelización lateral en el extremo caudal de cada conducto mesonéfrico. Más adelante en una imagen se observa mejor. Estas glándulas se van a encargar de producir una secreción que constituye la mayor parte del líquido del semen. La parte del conducto mesonéfrico que queda entre esta glándula y la uretra se convierte en el conducto eyaculador. La glándula seminal es en esta imagen, la puse porque se puede observar mejor. En esta imagen es lo que se apunta como vesícula seminal, esta porción que podemos ver aquí. Y entonces, la parte del conducto mesonéfrico que ya habíamos mencionado, que queda entre la glándula y la uretra, que sería el conducto eyaculador, pues es la parte que conecta dicha vesícula con la uretra del pene, como lo podemos ver ahí. Y bueno, la próstata, las secreciones de la próstata contribuyen al semen, de igual manera. En la parte prostática de la uretra aparecen evangelizaciones endodérmicas que crecen hacia el mesénquima circundante. Es esto que podemos ver en la imagen A, todas esas evangenaciones del mesénquima. El epitelio glandular se diferencia a partir de las células endodérmicas y el estroma denso y el músculo liso se van a diferenciar a partir del mesénquima. Es estas de color amarillo que podemos ver ahí. Cabe señalar que pues el estroma pues es un entramado de tejido conjuntivo. La glándula bulboretral pues es relativamente pequeña. En la imagen del lado derecho pues la podemos observar. Bueno, tiene como forma de garbanzo y esta se va a desarrollar a partir de evangelizaciones bilaterales en la parte esponjosa de la uretra. Las fibras musculares y lisas y el estroma proceden de la diferenciación del mesénquima adyacente. Y las secreciones de esta glándula pues, también van a contribuir al desarrollo, a la producción del semen. Ahora vamos a pasar al desarrollo de los conductos y las glándulas genitales femeninas. El desarrollo en este periodo no va a depender de la presencia de ovarios ni tampoco de las hormonas. Los conductos mesonéfricos van a experimentar una regresión y esto va a estar dado, con la ausencia de la testosterona, terminando en restos disfuncionales. Sin embargo, el desarrollo uterino va a estar regulado por el gen HOXA o OXA número 10. Los conductos paramesonéfricos, por su parte, van a desarrollarse con la ausencia de la hormona AMH, y van a formar la mayor parte del tracto genital femenino. Algunos de los derivados paramesonéfricos van a ser las trompas uterinas, que van a derivar de las partes de los conductos craneales fusionadas, el primordio uterovaginal, que va a componer al útero y la parte superior de la vagina, dadas por las partes caudales no fusionadas. El ligamento ancho, por otra parte, va a definir los sacos rectouterino y vesicouterino y va a surgir a partir de los conductos fusionados también. En esta parte podemos ver los derivados del conducto paramesonéfrico de color azul. El ligamento, por su parte, va a estar conectado del ovario al útero y después va a salir como el ligamento redondo del útero. El desarrollo, por su parte, va a estar estimulado por los estrógenos que van a liberar los ovarios. El estroma endometrial y el miometrio van a proceder del mesénquima esplácnico. Por otra parte, las glándulas uretrales, parauretrales y vestibulares
se van a formar de vaginaciones dadas en el mesénquima adyacente de la uretra o el seno urogenital. Las primeras dos, las uretrales y parauretrales, van a ser bilaterales y van a segregar moco. Las vestibulares, por su parte, van a ser análogas a las glándulas bulbouretrales que encontramos en el fenotipo masculino. En el desarrollo de la vagina vamos a tener que la pared fibromuscular se va a desarrollar a partir del mesenquima adyacente. Por otra parte, vamos a tener al tubérculo sinusal, que va a ser el punto de contacto del primordio uterovaginal y el seno urogenital, que como sabemos van a estar conectados. Los bulbos senovaginales se van a extender del seno urogenital al extremo caudal del primordio uterovaginal y a su vez van a formar una placa vaginal en donde posteriormente se eliminarán las células centrales y es el lugar que va a dar luz a la vagina. Está marcado y bueno, puede que casi no pueda apreciarse, pero es esta parte de aquí. Por otra parte, en las etapas avanzadas del feto, la luz vaginal va a estar separada del seno urogenital por el himen, que va a estar formado por la evaginación en su parte posterior y va a resultar de la expansión caudal de la vagina. Este suele romperse en el periodo perinatal y va a permanecer, como un fino pliegue en el orificio vaginal. Aquí tenemos el orificio vaginal y a su vez vamos a tener el himen, que es una pequeña parte aquí. Bueno, ahora les voy a hablar del desarrollo de los genitales externos masculinos. La masculinización de los genitales externos es provocada por la testosterona. Como primer indicio, pues vamos a tener que el falo primitivo va a aumentar de tamaño y longitud para formar el pene. En la imagen del lado derecho podemos ver el falo primitivo que es de un color rosa, cómo se va poco a poco alargando y engrosando. Siguiente. Ahora, eh, una placa uretral se va a formar en el lado ventral del falo primitivo. Aquí podemos ver cómo en esta imagen del circulito, cómo se forma dicha placa, y se va a canalizar con una dirección de proximal a distal. Dicha placa se va a abrir para formar lo que se va a conocer como el surco uretral, que el surco uretral es todo lo que podemos observar en la imagen grisácea del lado derecho. Toda esa línea que podemos apreciar corresponde al surco uretral. Dicho surco va a estar limitado por pliegues uretrales que forman las paredes laterales, como lo podemos ver en la imagen de color grisáceo, y este surco o esta placa va a estar revestida por una proliferación de células endodérmicas. Ese revestimiento pues, lo podemos ver aquí en la imagen de color amarillo, perdón, aquí en el círculo. Podemos ver cómo está ese revestimiento. Ahora, la uretra esponjosa. Bajo la influencia de andrógenos, los pliegues uretrales se van a fusionar de manera próximo-distal a lo largo de la superficie ventral del pene para formar la uretra esponjosa. Es, como podemos ver en la imagen anterior, pues tenemos el surco uretral que poco a poco se va a ir cerrando para formar lo que se conoce ahora como la uretra esponjosa. Tiene lugar en 13 capas. El epitelio de los pliegues que me va a formar la uretra, el estroma que nos va a formar todo el cuerpo esponjoso, que es lo que sería de color morado, y
Y por último, un ectodermo superficial que nos va a crear el rafe del pene, que es esa pequeña eh, protrusión que podemos ver de color rosa. Bueno, ahora en el extremo del glande del pene va a ocurrir una evaginación del ectodermo que me va a formar un cordón ectodérmico, que es en la imagen grisácea correspondería a esa línea que podemos ver con el número 1. Va a crecer de la raíz del pene hasta alcanzar la uretra esponjosa. Eh, se completa la parte terminal de la uretra y el orificio uretral externo se desplaza hasta el extremo del glande. Lo podemos ver acá en la imagen de color grisáceo. Durante la 12ª semana va a aparecer una evangelización circular en el ectodermo de la superficie de la periferia del glande. Dicha imaginación, cuando se destructura, va a formar lo que conocemos como el prepucio, que es la piel que pues, recubre la cabeza del glande. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso se van a desarrollar a partir del mesénquima del falo, y las tumefacciones labioscrotales se aproximan entre sí para formar lo que se conoce como el escroto. Su línea de fusión se ve en forma del rafe escrotal. Aquí en la imagen grisácea, perdón, vemos como los que tienen número 3 corresponden a las tumefacciones labioescrotales y como poco a poco se van cerrando para formar al final, pues ahí va a quedar como que una pequeña línea que ya hemos mencionado, se conoce como el rafe escrotal. Y pues aquí abajo, pues ya vemos la formación de los escrotos como tal. Por su parte, el desarrollo de los genitales externos va a darse posterior a la semana 7, ya que en esta aún van a ser similares en ambos sexos. Comenzarán a distinguirse durante la semana 9 y van a terminar su diferenciación en la semana 12. La membrana urogenital, por su parte, va a estar en el suelo del surco uretral y va a permanecer como una hendidura media y va a estar limitada por los pliegues uretrales antes mencionados. En los fetos femeninos, la uretra y la vagina se abren en una cavidad común, que es el vestíbulo de la vagina, y que ya habíamos mencionado anteriormente. En este caso, en la primera imagen, del lado izquierdo, tenemos el cordón ectodérmico, que después va a dar paso al surco uretral y que también va a permitir la fusión de los pliegues para formar la uretra esponjosa, que ya había mencionado mi compañero en las diapositivas anteriores. Las formaciones en la membrana cloacal del cuarto mes van a ser principalmente en el extremo craneal del tubérculo genital, va a estar el primordio del pene o el clítoris, y va a estar producido de la proliferación, del mesénquima. Después este va a aumentar su tamaño y longitud y va a formar el falo primitivo, que ya habíamos mencionado en el tema anterior. El ectodermo cloacal va, va a ser el origen de la señal inicial para la formación de las estructuras genitales. También va a estar apoyado por el gen FGF8, que va a estar implicado en el desarrollo de estas estructuras. Lateralmente se van a desarrollar las tumefacciones labioscrotales y los pliegues urogenitales. Estas de aquí, que van a diferenciarse posteriormente. En este caso,
En el hombre van a ser los labios escrotales y en la mujer van a ser los pliegues urogenitales. Ahora vamos a pasar al desarrollo de los genitales externos femeninos. En este caso, como habíamos mencionado anteriormente, el falo primordial se va a convertir en el clítoris. Y este, como podemos observar, va a ser grande en las semanas 18. Podemos ver aquí cómo protruye y sobresale pues de los labios menores y lo que será posteriormente los labios mayores, y están marcados como las tumefacciones. Los pliegues uretrales se van a fusionar en la parte posterior y van a formar el frenillo de los labios menores. Las partes no fusionadas van a formar los labios menores y son esta parte rosa de aquí. Por otra parte, los pliegues labioscrotales se van a fusionar en la parte anterior, pero también en la parte posterior, en ambos extremos, y van a generar las comisuras labiales que van a recibir el nombre de anterior y posterior respectivamente. Estas van a dar también lugar a una parte llamada el monte de Venus, perdón, o monte del pubis. Aquí está señalada con un color azul. Aquí podemos ver también cómo el clítoris ha reducido su tamaño y ha quedado dentro de los labios mayores. Está casi al lugar de la comisura anterior. Y las partes fusionadas de los pliegues labioscrotales, como ya habíamos mencionado, van a formar los labios mayores. Estos están en color morado. Algo muy importante aquí es la determinación del sexo fetal. Y es importante realizar una ecografía para confirmar la presencia de los testículos al interior del escroto, ya que pues esta es una manera única de determinar el sexo fetal y su precisión es del 100%. Sin embargo, este eco no es posible hasta las semanas 22 a 26 de la vida fetal. En la diferenciación anómala de los complementos cromosómicos o cuando las gónadas son atípicas, se denominan trastornos del desarrollo sexual, mejor conocidos como TDS. Estos implican una discrepancia entre la morfología de las gónadas y el aspecto de los genitales externos. Es decir, a pesar de que existe un desarrollo gonadal, por ejemplo, femenino, los genitales externos tienen características masculinas y los vamos a describir posteriormente. Los estados intersexuales se van a clasificar en función de las características histológicas que tengan las gónadas. El primero es el TDS ovotesticular, también conocido como hermafrodismo verdadero. En este van a observarse tejidos ovárico y testicular en la misma gónada o en el caso de en la gónada contralateral. Estos tejidos no van a ser funcionales y se van a formar cuando se desarrolla la médula y también la corteza de las gónadas indiferenciadas. Este suceso se debe a un error en la determinación sexual. El fenotipo puede ser masculino y femenino al mismo tiempo, y los genitales siempre van a ser ambiguos. Por otra parte, en el TDS con complemento cromosómico XX, el hermafrodismo femenino va a ser, o más bien va a tener la existencia de ovarios, pero va a haber anomalías en los genitales externos que van a estar debidas a la producción excesiva de los andrógenos en las glándulas suprarrenales. Una causa frecuente en este problema es la hiperplasia suprarrenal congénita o HSC. Esta puede darse por la administración de andrógenos a la madre, cuando también en el uso de progestágenos para tratar las amenazas de aborto
y también cuando existen tumores virilizantes maternos. Por último, el TDS con complemento cromosómico XY o hermafroditismo masculino va a tener tejido testicular, pero los genitales externos e internos van a presentar características variables. Van a ser anomalías que se deben a la producción insuficiente de la testosterona y de la MIS en los testículos, las hormonas que ayudan en la diferenciación, siendo estos los defectos genéticos en la síntesis de las hormonas una causa de las TDS. En el desarrollo de los conductos inguinales, vamos a tener que estos representan el trayecto de los testículos en su descenso. Estos se van a desarrollar en ambos sexos a partir de la degeneración del mesonefros y se van a desarrollar laterales al abdomen y los ligamentos gobernáculos. Va a haber uno de cada lado. Estos van a discurrir oblicuamente, van a ir de posterior a anterior en la zona del futuro conducto inguinal y se van a unir caudalmente a las tumefacciones labioescrotales, hasta aquí abajo. El proceso vaginal, por su parte, se desarrolla delante del gobernáculo. Se va a herniar a través de la pared abdominal y también a lo largo de su trayecto. Va a arrastrar extensiones de capas de la pared abdominal y va a formar a su vez el conducto inguinal, así como también las cubiertas del cordón espermático y del testículo. La abertura de la fascia transversalis originada por el proceso vaginal se va a convertir en el anillo inguinal profundo. En cambio, la creada por la poneurosis oblicua va a generar el anillo inguinal superficial. Aquí casi no pueden apreciarse, pero vienen delimitadas por estas líneas que es roja y que es de un color rosa también más claro. Bueno, ahora tocará hablar del descenso testicular, que se va a desarrollar a nivel retroperitoneal abdominal. Se debe principalmente a tres factores. El primero, pues el aumento de los testículos y la atrofia del mesonefros, del riñón primitivo, que es lo que me va a permitir un movimiento caudal de los testículos. Por otro lado, también la atrofia de los conductos paramesonéfricos, que va a permitir el desplazamiento del abdomen hasta los anillos inguinales profundos. Y por último, también el aumento de la presión intraabdominal. Pues tenemos que los testículos van a atravesar la pared abdominal a través del conducto inguinal, que ya fue explicado anteriormente por mi compañera. Pues van a descender primero a un anillo inguinal, que será el profundo, después al siguiente anillo, que será el superficial, y por último se van a situar en el escroto. Y aquí en la imagen del lado derecho, pues podemos observar la ruta de dicho descenso y su finalización en el escroto. El mesenterio urogenital se va a unir al testículo y al mesonefros con la pared posterior del abdomen. Este mesenterio, cuando se degenera, se va a volver el ligamento genital, que va a servir para que descienda el testículo por esa parte, porque pues de manera caudal se va a unir con el gobernáculo, que el gobernáculo pues va a ser como que esa guía por donde tiene que pasar el testículo para llegar a su sitio final.
Cuando los testículos llegan al escroto, pues el conducto inguinal se contrae alrededor del cordón espermático y el gobernáculo queda como presionado, se podría decir, por el testículo. Y pues por último, en el interior del escroto, el testículo se proyecta hacia el extremo distal del proceso vaginal y va a ser recubierto por un pliegue seroso del proceso vaginal que se conoce como la túnica vaginal, y va a cubrir las partes anterior y laterales del pene, del testículo, perdón. Para finalizar el tema, voy a explicar el descenso ovárico. En este caso, los ovarios van a descender desde la región lumbar de la pared abdominal hasta la pared lateral de la pelvis. Vamos a tener un cambio de su estructura. Esta no va a pasar ni de la pelvis ni tampoco de los conductos inguinales. El gobernáculo, por su parte, que era una parte del embrión que comentábamos anteriormente, se va a unir al útero. La primera unión va a ser cercana a la trompa uterina y va a formar los ligamentos ovárico y redondo. Aquí tenemos primero el ligamento ovárico y posteriormente va a ser el ligamento redondo. Sin embargo, aquí va a haber un cambio al pasar a través de los conductos inguinales y va a formar el canal inguinal. Aquí lo vemos señalado en la parte izquierda. Y a su vez estos van a finalizar en los labios mayores. Podemos ver el cambio en la estructura ovárica que va a estar dada de atrás hacia adelante, pero también va a ser lateralizada. Y pues con esto vamos a concluir en que la persistencia del proceso vaginal en los fetos femeninos se va a denominar como proceso vaginal del peritoneo o canal de Nuc.